Sería casi las 4. Abróchate los botones de la camisa de las mangas. Se ve mal. Sí, y ahora sí ya podemos empezar, ¿ah? Sí, bueno, muy buenas tardes. Ya estamos hoy en el año 2021, el famoso año del bicentenario. Hoy es 5 de enero y como siempre pues continuaremos con nuestra labor de desarrollo de la literatura hispanoamericana del siglo XIX, asignatura que hemos estado desarrollando durante estas semanas en un contexto, como ustedes saben, bastante complicado de todo punto de vista, pero ahí seguimos con la idea de que como seres humanos, como humanistas, como literatos, debemos estar permanentemente enriqueciéndonos con la obra que nos legaron nuestros antecesores de las diversas generaciones, tanto del siglo XX, que ya concluyó no hace más que 2 décadas, ya son 2 décadas, y luego el siglo XIX, que es el que está ocupando nuestra atención. No estoy seguro si ya está alguno en la clase. No hay nadie conectado todavía. Todavía no está nadie en la clase, ¿no? Bueno, entonces quería recordar que en la última sesión del año 20, exactamente el 31 de diciembre que hicimos clase, el señor Rotamoso, alumno del curso, tuvo bien pues en exponer acerca de 2 autores que son José Victorino Lastarria, un escritor chileno, seguidor de alguna manera del modernismo que estamos estudiando. Señaló las diversas actividades que realizó Lastarria, y algo que es interesante, en aquellos años, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, participó en unas polémicas. Las polémicas siempre son saludables, ¿no? Siempre sirven para ventilar las ideas. En esa oportunidad pues él participó en unas polémicas entre 2 escritores argentinos encabezados por Domingo Faustino Sarmiento, y los escritores chilenos encabezados por el venezolano Andrés Bello, que vivía en Chile y que había hecho una enorme labor literaria, cultural, jurídica, gramática, y sin duda era de los hombres existentes en aquellos tiempos, era probablemente el más prestigioso, el hombre que forjó Chile propiamente como una sociedad moderna. Sin embargo, la discusión fue alrededor del uso del idioma, ¿no? Cómo debía usarse el idioma, cuándo se usaba bien el idioma o cuándo no se lo usaba bien, y esto era algo lógico de comprender, considerando que el español, en principio, había venido de España. Entonces España tenía una suerte de, diríamos, autoridad moral, autoridad lingüística, en señalar cuáles eran los usos correctos y cuáles eran los usos incorrectos. Mientras que nosotros en los diversos países hispanoamericanos habíamos sin duda aprendido el español es el idioma que predomina en nuestro continente, pero siempre había esas discusiones acerca de cuál era mejor, si el español que se escribía y se hablaba en España, en la península, o el español que se hablaba y que se difundía cada vez más
en nuestros países de Hispanoamérica. Bueno, esa discusión ha continuado de alguna manera, pero a estas alturas del siglo, ya prácticamente el siglo XXI, efectivamente, esa polémica ha cesado. Me consta que las actitudes han cambiado, ciertamente se respeta el legado que dejaron los escritores de los siglos anteriores, especialmente los siglos de oro de la literatura argentina, de la literatura española, pero tampoco se puede negar que nuestros escritores hispanoamericanos también han hecho una labor muy importante, han hecho que el español se enriquezca, y muchos de los premios Nobel que hemos obtenido del siglo XX en adelante, no sé exactamente en qué año se instituyó este premio que concita el interés del mundo, pero por ejemplo, una de las primeras mujeres en ganar este premio fue nada menos que Gabriela Mistral, si no me equivoco, en 1958. Así que en ese sentido también hay que subrayar cómo a través de la figura de Gabriela Mistral se homenajeó, se puso de relieve que en cuanto a las altas calidades poéticas que alcanzó Gabriela Mistral, las suyas fueron mejores que la de sus colegas, que la de sus escritores contemporáneos que no alcanzaron esa larga distinción. Después de esa distinción han venido muchas, no vamos a insistir en ellas, porque ahora estamos centrados aún en el estudio del modernismo hispanoamericano y nos hemos detenido, y quizás nos detengamos un poco más, porque la producción crítica acerca del modernismo es bastante amplia. Ahora estaba leyendo un texto interesante que se llama precisamente, un voluminoso texto publicado por la UNAM, nada menos, que es una de las universidades donde se hace mayor investigación, y ahí se hablaba precisamente del modernismo hispanoamericano, ¿no? Esta es una compilación de artículos diversos de escritores modernistas como de escritores que hablan acerca del modernismo, ¿no? Y bueno, lo que plantea aquí el autor, siguiendo una tesis que pues sí he tenido oportunidad de conocer, de escuchar, según este autor, el modernismo fue una generación, en el sentido estricto de la palabra, es decir, un conjunto de escritores que compartieron una suerte de estética, una actitud frente a la vida, una actitud de renovación. En diferentes países no tuvieron mayor contacto vital, en algunos casos no se conocieron, pero pese a ello, según Manuel Pedro González, que es el que plantea esta tesis de la generación modernista, quizá eso no sea tan cierto, quizá fueron esas razones, pero también el azar, las circunstancias, la aparición extraordinaria de Rubén Darío y también la de José Martí, las que hicieron que se produjeran esas coincidencias, ¿no? Es decir, que de alguna manera al estudiar el modernismo también lo estamos estudiando en la práctica, ¿no? Como movimientos literarios, como etapas de nuestras letras hispanoamericanas del siglo XIX. Ese es el sentido con que justamente hemos dividido el curso en sus diferentes tópicos, de tal manera que a nosotros nos ha correspondido hablar de los diversos modernistas, pero a su vez también, principalmente de los modernistas de los románticos argentinos, antes de los modernistas, nos correspondió hablar ampliamente del romanticismo porque lo consideramos importante, y ahora nuestra misión es concentrarnos
en el modernismo, ¿no? Que lo hemos ubicado cronológicamente hacia 1880, década en que por supuesto ya se había producido la gran producción modernista de la segunda mitad del siglo XIX. Aún seguían autores adscribiéndose a ese movimiento, pero es innegable también que hacia 1880 comienzan a aparecer nuevas voces por el propio recambio generacional, es decir, por el hecho de que ciertos escritores llegan a la madurez, o en algunos casos a la ancianidad, y al mismo tiempo, ¿no? Mejor dicho, en esas décadas más recientes aparecen nuevos autores, aparecen nuevas generaciones, aparecen poetas, narradores, cuentistas, ensayistas que toman la posta, asumen lo que la tradición les ha dejado y a su vez pueden también abrirse a otras literaturas. Eso es lo que hemos querido señalar en el caso del modernismo. Lo dijimos en la primera clase que hicimos acerca de este importante movimiento literario. Dijimos que según algunas afirmaciones igualmente respetables, ¿no? El modernismo era el primer movimiento independiente que se producía en Hispanoamérica. Es decir, que mientras el romanticismo aún le debía mucho al romanticismo hispanoamericano, le debía mucho al romanticismo europeo, en cambio el modernismo era ya una etapa, era un movimiento literario que salía como producto de la propia originalidad, de la propia inspiración de nuestros escritores de los diversos países hispanoamericanos. Pero dijimos también que esa afirmación había que tomarla con cuidado, porque si bien es cierto, el modernismo significó un distanciamiento con respecto al romanticismo, a su vez el propio modernismo, y sobre todo encarnado en la figura más importante que es la de Rubén Darío, el modernismo también debió mucho, ya no ciertamente a la literatura española. Es con respecto a la literatura española que se puede afirmar la originalidad del modernismo, pero no con respecto, por ejemplo, a la literatura francesa, inglesa, alemana, etc., con respecto a las cuales nuestros escritores del modernismo bebieron en las fuentes de estos nuevos autores, y a partir de esa influencia es que se desarrolla la poesía de Rubén Darío, la poesía de Gutiérrez Nájera, de Asunción Silva, etc. Pero tampoco olvidemos que muchos de estos autores modernistas que supuestamente habían roto con lo que era propio de la literatura española del siglo XIX, por otra parte, habían vuelto a las raíces del idioma, habían vuelto al Mío Cid, a Gonzalo de Berceo, al siglo de oro, ¿no? De modo que esa idea del modernismo como un movimiento netamente original hay que considerarla como una tesis optimista, pero al mismo tiempo hay que investigar hasta qué punto o en qué términos se dio esa originalidad. Yo creo que se dio esa originalidad en tanto nuestros escritores hispanoamericanos volvieron los ojos ya no hacia la literatura española, ya no se sintieron deudores, ya no se sintieron con la obligación de seguir a los maestros españoles, sino se sintieron con la libertad de seguir a otros maestros de otras literaturas. Y ello porque en el plano político también ya los nuestros eran países independientes, por lo menos en la forma, por lo menos
en lo político. En cambio, España había quedado atrás, y como hemos señalado en la clase anterior, es en 1898, ojo, 1898, que España dejó libre a su última colonia, que fue precisamente Cuba. Cuba, la isla del Caribe, fue el país que a fines del siglo XIX consiguió, vean ustedes, su libertad. Ciertamente también con la ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica, que a su vez estaba interesada en la propia economía, en la propia territorialidad o insularidad de Cuba, y que por esa razón apoyó resueltamente. Entonces, todo esto trajo una gran crisis en España, ¿no? Es decir, España dejó de ser la potencia mundial que había sido y pasó a ser un país de segunda categoría. Y esto también se notó en el descenso de su propia literatura. Por eso es que nuestros modernistas hispanoamericanos ya no tuvieron modelos que seguir en esa literatura decadente, sino que por el contrario tomaron otras vías, y esas otras vías incluso se tradujeron en nuevas expresiones literarias que luego fueron seguidas por los propios autores de la generación del 98 español, que se dieron cuenta que sus seguidores, que habían sido hasta entonces los escritores hispanoamericanos, de pronto ya habían alcanzado una madurez, una independencia, una actitud de defensa, de autonomía expresiva con respecto a la española, y se habían abierto a las diversas expresiones del mundo, ¿no? Esa fue tarea, creo, del modernismo, pero también del propio romanticismo, ¿no? Porque el propio romanticismo, no lo olvidemos, tanto a través de la figura de el Martín Fierro, de José Hernández, como en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, señalaron dos vías que no habían estado presentes en nuestras letras. En cambio, sí se deja de ver, por ejemplo, en el caso del modernismo, hasta donde puedo recordar, que lo más valioso en la literatura modernista, en la literatura encarnada principalmente por Darío, Asunción Silva, Julián del Casal, el propio Manuel González Prada y algunos otros más, ¿no? Sin mencionar todavía a Darío, en todos estos escritores hubo un propósito de renovar nuestras letras, ¿no? en sus respectivos países. Y por eso es que propiamente diríamos, al llegar el año 2021, que es el año en que estamos comenzando a vivir, es recién este 2021 que se cumplen los 200 años en que la primera generación de escritores a la que nos hemos referido, la generación libertadora, trabajó intensamente para alcanzar esta independencia que 200 años después, hoy, en 1221, no llega a ser francamente esa independencia que hubiéramos soñado. Estamos pasando por uno de los momentos más críticos, más duros, más difíciles, ya no solo a nivel hispanoamericano, sino a nivel mundial, debido a la presencia de esta pandemia, de este virus llamado COVID-19, que nos ha sumido en la mayor incertidumbre del mundo. De modo que en este momento el problema número uno no es el problema bélico
como lo fue a principios del siglo XIX, en nuestro continente principalmente, sino que hoy, 2021, el problema número uno en el mundo es la salud, porque tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur, tanto oriente como occidente, todos estamos atacados por estas enfermedades misteriosas que no han sido combatidas hasta ahora y que han causado mortandades grandes de seres humanos que no han podido resistir esta crisis de salud que aún nos sigue atacando, porque hasta el momento no se ha descubierto ninguna vacuna, ninguna cura definitiva y segura que pueda hacer que retomemos en alguna medida el ritmo hacia el desarrollo que tratábamos de seguir. Porque seamos sinceros, nuestros países hispanoamericanos no son todavía países independientes en el sentido pleno. Es cierto que ya no son colonias, es cierto que ya no son virreinatos, pero dependen de Estados Unidos principalmente. Eso es algo que no se puede negar, ¿no? Y por eso seguramente Rubén Darío escribió ese famoso poema a Roosevelt, que lo vamos a rescatar aún en las clases que nos quedan en algún momento, porque es la voz de un poeta, no de un presidente, sino de un poeta señalando la diferencia que hay entre América del Sur y América del Norte, entre la América del Sur, que es la América hispánica, es la América autóctona, y la América del Norte, donde se enseñoreó de manera protagónica este país de procedencia inglesa, como son los Estados Unidos de Norteamérica, que se han convertido en la potencia mundial, única, sobre todo después de la aparatosa y vergonzosa caída de la llamada Unión Soviética, que no alcanzó ni siquiera un siglo a cuajar este ideal de una sociedad más democrática. En 1989, es decir, ya en las décadas finales del siglo XX, la Unión Soviética se hizo añicos y por tanto en estos momentos la situación nuestra es una situación bastante difícil, ¿no? Entonces dentro de este contexto histórico, político, literario que hemos tratado de diseñar para motivarnos a nosotros mismos y para continuar la clase, ya que hasta el momento, a las 16:23, si no me equivoco, no hay ningún alumno, nosotros vamos a continuar con nuestra clase a las 4:23, retomando desde donde dejamos la lección en la clase pasada. Dijimos precisamente el 31 de diciembre de 2020 que uno de los autores más emblemáticos de la literatura modernista era José Martí, ¿no? Un hombre plenamente identificado con el siglo XIX. Sin duda, por razones de edad, de ninguna manera podríamos considerar a José Martí como un hombre del romanticismo. No lo era, aunque seguramente había leído, conocía a los autores del romanticismo, quizá incluso coincidió con algunos de ellos en algunas actividades, pienso por ejemplo en cualquiera de ellos, ¿no? Pero en cambio, por razones de edad, este hombre que vivió plenamente toda su vida en el siglo XIX, sin llegar a completar ese siglo XIX, fue un hombre múltiple,
fue un hombre de la inteligencia y de la acción. Fue un poeta fino, un poeta lírico, un poeta intenso, un poeta con un manejo extraordinario del lenguaje literario, de los temas diversos que preocupaban a su mente de hombre inquieto, pero a la vez fue un hombre de acción, porque curiosamente, y eso es lo que a mí me lleva a pensar que esa idea de la generación no es tan cierta, curiosamente José Martí, yo diría uno de los más altos exponentes del modernismo, ¿no? Pertenecía a un país que seguía siendo colonia, que seguía siendo propiedad de España. Recuerden que Martí vivió entre 1853 y 1895. Y el año 95 que él muere combatiendo por la independencia de su país, ese año 95 España aún no había sido derrotada. Pasarán 3 años más, en 1898, cuando finalmente Cuba alcance la libertad, que había sido el ideal de José Martí por décadas, las décadas que él vivió intensamente, y luchó por ella, pero no alcanzó, no tuvo la suerte. Algo así le había pasado en décadas anteriores a este escritor José María Heredia. Por supuesto, él forma parte de la primera generación, de la generación libertadora, e incluso yo diría, hay una suerte de paralelismo entre estos dos cubanos, porque como pertenece a un mismo espacio de la América del Norte, ambos se movieron por rutas más o menos semejantes, ¿no? Mientras que Martí había nacido en La Habana, sus padres eran netamente cubanos de clase media, en cambio Heredia era un hombre cuyas raíces no estaban en Cuba, cuyas raíces venían de República Dominicana, donde sus padres, por razones democráticas, burocráticas, recalaron en Cuba, y allí nació José María Heredia, pero por unas cosas, por unas situaciones especiales, José María, que también tuvo una vida muy breve, creo incluso mucho más breve que la de José Martí, él, en las pocas veces que estuvo en Cuba, desarrolló un amor extraordinario por Cuba y terminó, como dice muchas décadas después, un siglo, casi 2 siglos después, Leonardo Padura, José María Díaz resultó siendo el hombre que por primera vez tuvo conciencia de la cubanidad, tuvo conciencia de la necesidad de que Cuba fuera un lugar, fuera un país libre, como lo eran sus otros hermanos hispanoamericanos, y pudieran realizarse plenamente, como es el objetivo, yo creo, de todos los demás pueblos, ¿no? Creo que está con nosotros el señor Retamoso. Señor Retamoso, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, buenas tardes. Sí, señor Retamoso, usted nos honra con su presencia porque es el único que ha llegado hasta el momento. Nosotros hemos estado haciendo esta clase, como se graba, podrá usted verla, pero aprovechando que justamente está usted presente y que ha cumplido ya ampliamente con sus tareas, vamos a continuar nosotros trabajando con José Martí, ya que sus compañeros no se hacen presentes. Justamente habíamos llegado a aquella parte previa a la antología de los textos de José Martí, habíamos llegado a plantear, ¿no?, en esto de las actividades literarias principales, habíamos llegado a plantear algunas ideas que me voy a permitir exponer.
ideas principales acerca de Martí, ¿no? Acerca del cual hemos hablado en la clase anterior. Entonces, continuando este discurso, creo que siempre es importante el discurso leído, porque de esa manera queda testimonio de él y el alumno va captando las ideas que da el profesor. Justamente en la página 4, sí, en la página 4 de este material preparado para ustedes, que viene incluso de semanas anteriores, porque por razón de las fiestas de fin de año, hice una programación que formalmente está retrasada, aunque en la práctica no, pues no hemos dejado de hacer clases nosotros, ¿no? Entonces, refiriéndonos a la labor de Martí, nosotros decimos que en Martí, escritor, hay dos actividades principales, la de poeta y la de ensayista filosófico, situación que no se da pues en todos los escritores, salvo quizá en la de por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Bien, dice, si por su vida pudiera atribuírsele cierta filiación romántica, ojo, su vida es muy romántica, su vida es muy de lucha, de enfrentamiento al imperio español, ¿no? Por eso dice acá el tratadista, dice, si por su vida pudiera atribuírsele cierta filiación romántica, que su arraigado amor a la naturaleza contribuiría a conformar la claridad y la sencillez de su expresión poética, ajena a todo retorcimiento formal, el sereno que la promueve, los temas que éste se inspira, alejan toda duda respecto a la escuela a que pertenecen sus composiciones. En otras palabras, nos está diciendo que lo más rescatable en José Martí es la claridad y la sencillez de su expresión poética, ajena a todo retorcimiento formal. Martí fue, dice este tratadista, Martí fue un poeta de transición, en eso sí estaríamos de acuerdo, entre el romanticismo y el modernismo. No tiene de aquel el desorden ni el pesimismo, ¿no? Es decir, según este autor, el romanticismo implicó desorden y el pesimismo. Martí no lo tiene. Dice, no tiene de aquel el desorden ni el pesimismo. De este, tampoco la temática. A Martí, poeta, le preocupaba demasiado el hombre, el sentido espiritual de la vida, pero este humanitarismo perenne en él no es propio de los modernistas. Personal, por sobre todo, ocupa pues un lugar de encrucijada. Martí fue maestro en la literatura epistolar, que requiere fluidez de expresión y abundancia de matices siempre constantes. Sus versos tienen esas condiciones, sin rebuscamientos, dicen la emoción, ¿no? Pintan el paisaje o relatan. En prosa, y esto veremos con un ejemplo, en prosa Martí tiene fama de estilista. La prosa castellana pasó por un triste periodo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Esta afirmación es importante, dice, la prosa castellana, es decir, la prosa que hacían los españoles, pasó por un triste periodo en la segunda mitad del siglo XIX, que es la etapa que corresponde a Martí. Y ahí ponemos, bajo a la nota de pie de página, digo, no de olvidarse, sin embargo, que en este periodo hubo excelentes escritores en la península, como por ejemplo Juan Valera, que hizo el prólogo para el libro azul de Rubén Darío, Pereda, Pérez Galdós. ¿Quién puede olvidar a Pérez Galdós o Menéndez y Pelayo, ¿no? Es decir, la prosa, como dice este tratadista,
castellana pasó por un triste periodo en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual no quiere decir que no hubiera valores como Pérez Galdós. Pérez Galdós, por ejemplo, es el gran novelista de toda esta época, autor de los episodios nacionales, hombre prolífico que escribió una serie de novelas, ¿no? Trafalgar, Fortunata y Jacinta. Verdaderamente a mí en cierto momento me interesó mucho Pérez Galdós, ¿no? Entonces a él se le exceptúa de esta objeción que hace este tratadista. Dice, Hispanoamérica la vivificó con sus sobres significativos de esa centuria. La densidad de su pensamiento, que si bien no se concretó en un sistema, se manifiesta en toda su producción. Lo hizo un escritor preciso, fuerte, que huía del palabrerío insubstancial de su época. Siempre tenía algo que decir, y esta circunstancia hacía que fuera rica su expresión Su frecuentación de la literatura inglesa probablemente influyó en él, llevándolo al ensayo, género no muy corriente entonces en nuestras letras. Es decir, acá se está indicando que José Martí también habría tenido influencia de la literatura inglesa. La prueba es que él vivió durante 2 periodos de su vida, vivió en Nueva York y vivió realizando labor literaria, cultural muy importante, y es probable que en esos años en que él escribía intensamente una serie de crónicas que están publicadas, ¿no? En aquellos años también recibió la influencia de escritores ingleses, y eso lo llevó a cultivar el ensayo, que es uno de los géneros que no se había desarrollado propiamente en nuestras letras. No teníamos todavía un gran ensayista, y en ese sentido José Martí es uno de los primeros también en ensayar dentro de esta nueva modalidad que es el ensayo, que luego, por cierto, en el siglo XX sí vamos a tener grandes ensayistas como, por ejemplo, Alfonso Reyes en México, Martínez Estrada en la Argentina, en el Perú José Carlos Mariátegui, en fin, va a haber pensadores importantes, pero en el 19 no era algo frecuente, ¿no? Bien, entonces seguimos aquí, hombres, sucesos, ideas, despertaban sus comentarios. Nos estamos refiriendo a Martí en sus años en que, como periodista, enviaba colaboraciones a muchos periódicos de América del Sur, ¿no? Era cónsul de varios países, es decir, era un hombre que luchaba por vivir de su trabajo de escritor, de periodista, de agente consular. Era un hombre intensamente luchador, y al lado de eso, por cierto, estaba su interés principal en la independencia de Cuba, que a esas alturas del siglo XIX aún no se había alcanzado. Por eso es que Martí lo sacrificó todo y finalmente se fue a la guerra, se fue a la batalla y murió en la batalla en 1895, como antes había ocurrido con Mariano Melgar, y quizá uno otro que estoy olvidando ahora, pero él dio su vida por su patria. Pero durante el breve lapso de su vida en nuestro mundo, realizó una obra extraordinaria, como vamos a tener oportunidad de ver con algunos de los textos que hemos seleccionado, que no son todos. Hay un texto en prosa que nos interesa leer, pero que hoy día no lo hemos incluido, pero sin duda para hacerle un homenaje a Martí y también a Darío en
próximos materiales incluiremos también estos textos que construyó Martí, porque como decíamos, llama la atención en el caso de Martí el que siendo un hombre tan atareado, tan comprometido con la causa política, tan dinámico, tan viajero, sufrió el presidio, estuvo preso en España creo que hasta 2 veces, y las 2 veces escapó de España a través de Francia. ¿Para qué? Para volver otra vez a América y seguir en la lucha por Cuba. Estuvo en México, estuvo en Guatemala, estuvo en Venezuela. En cada uno de estos países desarrolló una labor intensa, una labor extraordinaria. Por eso decimos, las 2 grandes figuras del modernismo fueron sin duda José Martí y Rubén Darío, pero con la diferencia que la vida de Martí fue muchísimo más sacrificada, ¿no? Muchísimo más sacrificada por sus ideales de que Cuba alcanzara la libertad. En cambio, en el caso de Darío, y esto tampoco no es ningún demérito, pero lamentablemente en el caso de Darío, problemas personales hicieron que él también viviera poco, ¿no? En su caso particular, Darío, hombre maravilloso, hombre extraordinario, está considerado Darío entre los 2 o 3 poetas más grandes en lengua española, al lado de Góngora, al lado de Quevedo y algunos más por allí, ¿no? Pero en el caso de él era una genialidad congénita. Como dice Darío, a mí nadie me enseñó a escribir versos, solo que él de niño aprendió en la biblioteca de su abuelo. Y como tenía un buen oído, como había ocurrido siglos antes con Sor Juana Inés de la Cruz, entonces Darío captó toda esa riqueza del verso español y pudo llevar adelante esas grandes transformaciones, ¿no? Pero ahora volvemos a nuestro querido José Martí. Bien. Mire lo que dice Darío de Martí. Esta es una nota en la que tomamos nota de lo que dice Darío de Martí, porque recuerden que Martí murió en 1895 y Darío, que era más joven que él también vitalmente, murió en 1916. Aún joven, era un cuarentón, ¿no? Ambos murieron en la cuarentena, pero en diversos contextos, en diversas circunstancias dramáticas en ambos casos. Entonces, ¿qué dice Darío? Dice, yo admiraba altamente el vigor general de aquel escritor único, dice de él Rubén Darío, que reconocía a Martí como maestro, y continúa Darío, a quien había conocido por aquellas formidables y líricas correspondencias que enviaba a diarios hispanoamericanos como La Opinión Nacional de Caracas, el Partido Liberal de México y sobre todo La Nación de Buenos Aires. Escribía una prosa profusa, llena de vitalidad y de color, de plasticidad y de música. Se transparentaba el cultivo de los clásicos españoles y el conocimiento de todas las literaturas antiguas y modernas, y sobre todo el espíritu de un alto y maravilloso poeta. Eso es lo que dice entonces el gran maestro Rubén Darío. Eso es lo que dice del otro gran maestro de nuestras letras hispanoamericanas, José Martí, ¿no? Considerado Martí como hombre, su vida fue un ejemplo como la de pocos. Pasión por el estudio, voluntad, hombría, moralidad, amor a la patria, espiritualidad, correspondencia exacta entre la prédica y la acción. Cuba tiene en él la expresión más alta de su espíritu nacional y las letras de nuestro idioma uno de sus más esclarecidos valores.
de algún modo su antecesor José María de Heredia, a quien hemos estudiado en la Generación Libertadora, que vivió entre 1803 y 1839. De algún modo, su antecesor José María de Heredia, en la vida y en la obra, son héroes de la lucha por la libertad de Cuba, y con Rubén Darío comparte su idea de Hispanoamérica como una gran patria continental. Eso es algo que también une a José Martí, modernista, con Rubén Darío, también modernista. Es el que ambos querían una patria continental. Yo creo que en ese sentido ellos tuvieron una gran visión, ¿no? Es lo que dice, haciendo un comentario, es lo que dice Eduardo Galeano, un gran ensayista, dice que mientras en el norte del continente tenemos a Estados Unidos de América, en el sur tenemos a los Estados desunidos de América. Por eso es que nos han hecho de nosotros lo que querían, por eso es que nosotros somos débiles, dependientes, tercermundistas, pobres, tenemos una deuda cuantiosa, viene el coronavirus y no lo podemos combatir. ¿Por qué? Porque no tenemos ciencia que haga posible la vacuna, ¿no? Todas estas cosas políticas finalmente nos terminan afectando a todos. Esa es pues la triste realidad. Bien, antes de entrar a la antología de textos, ¿quiénes están en clase? El señor Retamoso y la señorita Garriazo. La señorita Garriazo. Garriazo, ya, muy bien. Bueno, después de haber leído estas ideas acerca de José Martí, y antes, sí, antes de continuar, sí, estamos ahí al tanto también que la señorita Garriazo, ¿no?, está presente en la clase, ¿correcto? Sí, profesor, aquí estoy. Ya. Profesor, Sí, yo también estoy, pero no me mencionaron en la lista. a la señorita Dunker, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, Dunker también está en la lista, sí. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un paréntesis, quiero decir, vamos a dejar de, porque había previsto yo leer los poemas de Martí, que los vamos a leer con ustedes, ustedes van a hacer un comentario en plena clase, pero como teníamos pendientes algunas exposiciones, entonces vamos a, porque ya hoy era la última exposición que queda pendiente de la señorita Mahesh, pero ella escribió que por razones de salud de su padre no había podido asistir, ¿no? Lamentamos porque ella siempre ha estado con nosotros, pero bueno, entonces dentro de estas, la señorita Garriazo, está lista para su exposición, ¿correcto? Sí, profesor. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla y voy a hacer lectura del texto que construí para el parcial. Ya, la señorita Garriazo, usted tiene como tema de exposición dos autores, ¿no? Sí, Jorge Isaacs y Juan León Mera. Juan León Mera, correcto. Dice usted que va a compartir pantalla, ¿no? Sí, bueno, si se permite, porque no Sí, me ¿no? parece Se puede, la ¿no? opción. Se supone que Sí, se puede que sí. A ver, sí, a ver, espérese un minuto para hacer la coordinación respectiva. Se podrá compartir. Sí, sí se puede. Sí se puede, ¿no? Sí, Ya. sí se puede. Entonces, con todo gusto, señorita Garriazo, usted tiene a su cargo entonces la exposición sobre dos autores, uno de ellos, digamos, de primer nivel, como es Jorge Isaacs, y el otro también, ¿no?, León Mera, que también aportó lo suyo dentro de su respectiva literatura. Muy bien, le escuchamos atentamente, señorita Garriazo. ¿Se ve la pantalla? Sí, espero que sí. Sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Sí. De acuerdo. Entonces, antes de empezar la lectura Sí. del texto, quiero explicar que para poder realizar una comparación, o para poder encontrar algunos
vínculos entre Jorge Isaacs y Juan León Mera que han tenido personalidades completamente opuestas. Ajá. Me refiero a la narrativa de la biografía que he podido leer de ambos. Me he dispuesto a utilizar la categoría de sujeto escritor romántico. Ajá. Y para esto he utilizado otros textos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Los que son el proemio de Balzac, la literatura rápida ojeada sobre la historia e índole de la nuestra, su estado actual, su provenir, profesión de fe, de Larra, el manifiesto romántico de Víctor Hugo, el romanticismo y los románticos en escenas matritenses de mesoneros romanos y la época y las circunstancias en el romanticismo en la literatura europea, de Van King. Ya, ha incrementado y lo felicitamos por ese aporte personal suyo y estaremos atentos. Usted va a subir ese trabajo y después lo vamos a leer y le vamos a sacar toda aquella información que sea valiosa para compartirla con todos sus compañeros. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, el movimiento romántico del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX simbolizó en Europa una réplica de resistencia de aquellos espíritus cansados del sometimiento que recibían por parte de los regímenes despóticos de las agónicas monarquías, guerras y conflictos sociales. Sus manifestaciones e ideología hallaron asideros en las estructuras más sensibles como la historia, la política y la literatura. Mientras que del otro lado del océano, salvando los espacios temporales y las circunstancias políticos sociales de cada país, hará su aparición el movimiento romántico con cierta prontitud en algunos casos y con notable retraso en otros. No obstante, surgió en los años de 1830, después de las guerras de independencia y en el momento del desarrollo de las literaturas nacionales. Aunque en la época del romanticismo la variedad de formas literarias era grande, las obras más significativas románticas eran las de la poesía. En particular, hay que destacar la obra de Echeverría, Elvira la novia de plata, de 1822, que es considerada la primera obra romántica en América hispánica. En nuestro trabajo presentará un eje puente entre los escritores europeos e hispanoamericanos a través de la figura del sujeto escritor romántico, con el estudio de dos autores que representan la sensibilidad e ideología de aquel, Jorge Isaacs y Juan León Mera. Y para esto también me he valido de las biografías de Jorge Isaacs, de Fabio Martínez, y los temas del romanticismo y sus manifestaciones en la literatura hispanoamericana, comandada o drama entre salvajes, de Juan León Mera, de Dagny Aldea. Yeah. Entonces, circunstancias e ideas políticas y cuestiones literarias. Vamos a iniciar presentando a modo de síntesis las ideas de las lecturas que les había mencionado para entender cómo se llega a ese eje. A través del prólogo de Conwell se presenta el manifiesto romántico que realiza Víctor Hugo para exponer las raíces de los fundamentos del creciente romanticismo. Se estructura el discurso a modo de conversación entre un locutor y sus posibles interlocutores, siempre hablando del autor en tercera persona. Así se dice, han influido sobre el autor, el ataque y la defensa de su libro es para el autor, cuestión que no es gratuita y ayuda a los fines del texto que explicaremos más adelante. Las consideraciones estéticas que dilucida están apoyadas en la organización de puntos básicos. Estos son la clasificación con tintes históricos de la naturaleza de la civilización, edad primitiva, edad antigua, edad moderna, lo grotesco, lo sublime y el genio moderno. Por su parte, el cuadro de costumbres de Ramón Mesonero nos da luces de una introspección del romanticismo por medio de la introducción de un personaje denominado sobrino. Se cuenta de manera grácil y eficaz la concepción que se tiene en la época del sujeto romántico. Es la figura del sobrino que encarna los efectos del romanticismo en los hombres, pues él solo vive escribiendo versos que rimen con fatalidades, ajor funerario y tiranía. La risa que sin duda se esbozará en el lector logra más de un efecto. En primer lugar, el condenar y rechazar completamente la literatura romántica que motiva tales actos. Y segundo, después de una lectura atenta, profunda, podemos develar el recurso de ridiculización que emplea el autor al hiperbolizar los estados y las maneras del escritor romántico, la mirada crítica y reflexiva sobre la producción literaria. Así lo manifiesta el narrador cuando el sobrino desea
deshacer de sus creaciones luego de pasar por una reformación militar. Quiso entregarlas al fuego, pero ya celoso de su fama póstuma, me opuse fuertemente a esta resolución. Además, la nota que acompaña el texto nos menciona el propósito del autor. Algo cree haber contribuido a fijar la opinión hacia un término justo entre ambas exageraciones clásicas y románticas, minando decisivamente aquel ridículo de bandería acabó por hacerle desaparecer que fructificasen talentos privilegiados que han llegado a adquirir en nuestro tornazo un inmortal corona. Por otro lado, Mariano José de Larra hace una revisión de la historia de la literatura para poder entender su situación y su progreso a futuro en España, que es remecida por el romanticismo. El contexto social que vivía aquel país generó un hermetismo a los avances culturales de los vecinos de su continente, de manera que se dio una asimilación insustancial de las formas francesas del siglo XVIII. Entonces, nos hallamos en el término de la jornada sin haberla andado. La adopción de una estética que ha sido forjada por transformaciones sociales en un país que no las ha gestado resulta, en palabras del autor, un salto al vacío. Algunos años más tarde, Balzac, al presentar su más tenaz empresa, la comedia humana, expone los motivos de esta en su poema, iniciando con la emoción personal que le suscitó su proyecto, pasando a detallarnos su estructura orgánica y las unidades que la compondrán. El objetivo de esta es presentar la historia de las costumbres en la sociedad francesa, ya que los hábitos, la indumentaria, el lenguaje, las viviendas de los hombres son totalmente distintas y cambian al compás de las civilizaciones. Esta labor la traza con un carácter casi científico, sin embargo el estilo literario es abandonado en sus obras. El movimiento romántico en Europa. Una revisión que realiza Tian, precisamente sobre el movimiento romántico en países europeos, se apunta a explicar lo heterogéneo de sus manifestaciones debido a los contextos sociales variables en cada país, que daban como resultado versiones distorsionadas de tal. Por ejemplo, en España, menciona el autor, el romanticismo había estado poco tímidamente representado, con todo había gérmenes en él de determinados elementos románticos, mientras que en Francia y otros países ya se encontraban en un ampuloso florecimiento. El movimiento romántico se fue propagando rápidamente, casi a la misma velocidad que las críticas acérrimas hacia él. Así, el primero en tomar la palabra y sistematizar de modo coherente las bases que lo alimentaban fue Víctor Hugo. De modo certero empieza enajenándose de la autoría, utilizando la tercera persona en su manifiesto romántico para cautivar la atención de tanto sus seguidores como detractores y dándose la licencia de observar desde fuera el lugar de enunciación donde se encuentra inmerso. La sensibilidad que revela la unión de lo grotesco y lo bello es característica elemental del romanticismo. Sin embargo, para sorpresa de sus críticos, lo grotesco proviene de la antigüedad. Los clásicos lo conocían. Aparece así un grotesco antiguo que pone un velo de grandeza de dignidad sobre otros grotescos, y un reciente grotesco moderno que observa la belleza global de la naturaleza, donde están viviendo en armonía lo bello y lo monstruosamente colosal. Ahí radica la nueva sensibilidad. El sujeto escritor romántico. Del mismo modo que se presenta el sobrino en el cuadro de costumbres de Ramón Mesonero, a quien nadie comprende cómo puede llegar a confesar a su querida Ariadna promesas de amor, lo sublime con escenas lúgubres, lo grotesco. Para ello debemos tomar en cuenta dos ítems. Primero, debemos tomar en cuenta que la afiliación de literatura que establece Víctor Hugo y Balzac con el componente histórico para brindar una nueva mirada estética a los tipos y figuras de la sociedad van de la mano con la lectura crítica que realiza Ramón de Mesonero y Mariano José de Larra, quienes apuntan a la construcción de un sujeto escritor romántico cuyas características principales serán la reflexión filosófica, crítica y política. En segundo lugar, el sujeto escritor romántico tendrá como herramienta principal a la historia. Balzac, quien entendía a cabalidad de aquello, nos dice que la sociedad francesa sería el historiador, y yo no tendría que ser sino el secretario. A lo que señala también Larra, que no hemos olvidado que la literatura es la expresión, el termómetro verdadero del estado de la civilización de un pueblo. Entonces, todo lo que he leído anteriormente expone esta categoría de sujeto escritor romántico, que es el puente que une tanto a Jorge Sachs y a León Mera. Sí. He tenido que hacer estas presentaciones de lecturas que hablan más del romanticismo europeo, y ahora pasamos a hablar del movimiento romántico en Hispanoamérica.
Los rasgos del romanticismo en Hispanoamérica tienen sus similitudes con el europeo. De una manera u otra, los temas incluyen la subjetividad, la originalidad, la fe, la unidad de la civilización, el fondo visionario, la precisión de las normas. No obstante, la mayor o menor importancia de unos elementos u otros depende del país, aunque en general en Hispanoamérica el énfasis estaba sobre todo en la originalidad y el espíritu nacional. En Hispanoamérica, el surgimiento de las nuevas repúblicas contribuye a la búsqueda de identidad. Eso nos dice Dani Aldea. En América Hispánica, el patriotismo fue mano a mano con el nacimiento de la escritura de las naciones. El énfasis en Hispanoamérica lo encontramos en la construcción de una identidad nacional y la búsqueda de la originalidad con el regreso a las raíces. De ahí que las identidades nacionales y las características geográficas e históricas tuvieran más importancia que ambas. La atención se centró en la creación de la conciencia nacional y tradición cultural a través de la regulación del pasado prehispánico, las costumbres, las luchas contra la esclavitud y la exposición de los hechos heroicos. Ahora, Jorge Sachs, el caballero de las lágrimas. Para poder hacer un recuento de las biografías de Jorge Sachs, he tomado en cuenta el texto de las biografías de Fabio Martínez, donde se presentan dos vertientes, por decirlo así, en las que él organiza las biografías escritas sobre Sachs. Una de ellas está parte desde una visión religiosa y la otra parte desde una visión laica, ¿no? Dos son los hilos narrativos que se han tejido en las biografías de Jorge Sachs, como apunta la reflexión hecha por Fabio Martínez. La primera, escrita a la luz de la visión religiosa, que se niega desde las correspondencias con Rivera y Garrido, amigo de Jorge Sachs, cuya vigencia data del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Y la segunda visión, laica, que inicia con el texto de Baldomero Sanicano. Le voy a hacer con un poco más de volumen y... que no son los hilos narrativos que se han tejido en las biografías de Jorge Sachs, como apunta la reflexión hecha por Fabio Martínez. La primera, escrita a la luz de una visión religiosa que se anida desde las correspondencias con Rivera Garrido, amigo de Jorge Sachs, cuya vigencia data del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. La segunda, una visión laica que inició Baldomero Sanicano. Es Velasco Madriñán quien en su biografía brinda la fecha de nacimiento de Jorge Sachs como el 1 de abril de 1837 en Cali, basado en un documento del archivo de Cali firmado por Fray José Ignacio Ortiz, que consta el bautizo del niño Jorge Ricardo por orden del párroco Manuel María Rodríguez, que data del mentado año. Es en el Valle del Cauca, Cali, donde vive y pasa su infancia. En 1918, Max Lillo presenta una revaloración de la vida de Sachs desde su papel como sujeto romántico. Esta pequeña biografía es un primer intento por sacar del olvido a un hombre que con sus virtudes y sus defectos se embarcó con todas sus fuerzas en la lucha por construir una nueva nación. Se presenta su origen judío, sus primeros años en el Colegio del Espíritu Santo de Bogotá, su relación con el grupo literario Mosaico, el éxito literario que tuvo María desde España hasta Argentina, su intensa actividad política en la defensa de la Constitución del 63, que chocó con el modelo centralista del 86, y su participación en algunas batallas y escaramuzas. En María encontramos temas clásicos del romanticismo. En primer lugar, se toma la forma autobiográfica. La voz de Efraín es la que da a conocer los acontecimientos de 6 meses de idilio amoroso y de trágico desenlace. La naturaleza parece representada para exaltar la belleza y la exoticidad del territorio del Valle del Cauca. Y aquí hay un claro ejemplo de cómo en Hispanoamérica los motivos románticos toman, mejor dicho, los autores hispanoamericanos se apropian de estos motivos románticos de una manera distinta, mientras que los autores europeos retoman los paisajes medievales o lo exótico. En Hispanoamérica nosotros tenemos una naturaleza, la naturaleza que nos rodea ya tiene ese exotismo. Entonces en María el paisaje es un elemento importante. Exalta la belleza y la exoticidad del territorio del Valle del Cauca y está directamente relacionada con la subjetividad del narrador, de tal forma que a la humanidad de las situaciones vividas por Efraín corresponde una naturaleza armoniosa y de manera contraria ante las premoniciones del final del idilio amoroso. La naturaleza se vuelve oscura y tormentosa. El amor es el tema
principal, ya que la historia narra los 6 meses de idilio amoroso que vivieron María y Efraín. A esto, Fabio Martínez nos diría que la mirada sobre el tema principal del amor se debe a la biografía de Jorge Sachs, reducida desde una visión religiosa y sentimental. El amor es el principal tema, ya que la historia narra los 6 meses de idilio amoroso que vivieron María y Efraín, que estuvieron imposibilitados a la realización de su amor, a no poder unirse bajo el sacramento cristiano del matrimonio. La perspectiva de Efraín y su posición axiológica traspuesta en la narración maneja estas temáticas que son soportadas bajo la idealización. Ver la manera en que esta visión subjetiva de Efraín corresponde a los elementos formales en la novela y la manera en que esta idealización permea la relación amorosa con María, como se configura dentro de su familia, en la organización de las haciendas de los que son dueños. También se leen otros temas que interesan al autor, como las reflexiones sobre la esclavitud. Esto se evidencia en la historia de los esclavos y en la construcción de las relaciones entre los protagonistas. La primera biografía que Fabio Martínez menciona, la primera línea biográfica de visión religiosa, él da como punto inicial las conversaciones que tenía con su amigo Rivera y Garrido, ¿no? Y cómo es que veían en armonía la relación de la familia con los esclavos que tenían un trato tan amigable, por decirlo así. Fabio Martínez propone la revaloración de una biografía de Jorge Sachs desde una visión laica que ponga o exponga el papel y el rol político que tuvo en aquel entonces, y que también la novela María pueda ser analizada desde otras miradas que son la sensibilidad amorosa o la sensibilidad amorosa y religiosa. Ahora, en cuanto a Juan León Mera, en realidad el romanticismo ecuatoriano, por su centro sentimental y por sus formas expresivas, no se diferenció de una manera especial. Los temas, así como las modalidades estilísticas, fueron casi iguales en todos los países hispanoamericanos. Por lo tanto, las óperas se asemejaron una a otra. Sin embargo, en cuanto a la novela, un aspecto que distingue la prosa durante el romanticismo ecuatoriano y que se puede destacar es la representación de los pueblos indígenas. En las notas biográficas que dedica Emilio Uranga al autor de Cumandá, se resalta, según lo dicho por Emilio Uranga, que fue un polemista bifronte. Por un lado miró al hogar, la familia y la patria, por otro la religión católica. No pudo distinguir esos dos intereses. Se nos dice también que el autor fue un crítico autodidacta, antropólogo, novelista y poeta, y uno de los escritores más reconocidos en Ecuador. Es el autor del himno nacional ecuatoriano y de una obra ojeada, histórica, crítica sobre la poesía ecuatoriana desde su época más remota hasta nuestros días, 1868. Mostrando su preocupación por la cultura criolla, iniciando el proceso de creación de la identidad nacional. La obra de León Mera, Cumandá, es publicada en 1879. Es una de las primeras novelas en literatura ecuatoriana. Al ser un autor conservador, un político, mantiene todavía una mirada que sostiene la dictadura teocrática de Gabriel García Moreno, importante protector de la ideología católica, tal como nos lo había dicho Emilio Uranga. Estos hechos vitales tienen repercusión sin duda en la obra. Cumandá es la obra en la que se puede considerar una típica novela del romanticismo hispanoamericano, reflejando la realidad del siglo XIX. Por otro lado, es también la primera expresión del indigenismo en la literatura ecuatoriana. La novela tiene dos caras, una ficción narrativa romántica y la otra un reflejo social de los indígenas. Cumandá, o drama entre salvajes, trata de una historia del amor entre dos jóvenes en la selva amazónica de Ecuador. Es el amor entre Carlos, un joven blanco, y Cumandá, una mujer aparentemente india de la tribu de los Zaparas. La novela comienza a principios del siglo XIX en la zona de Riobamba, donde los salvajes destruyen en venganza por contrato la casa de un rico propietario, José Domingo Orozco. Él, al perder su casa y su familia, además de sentirse culpable de su desgracia, ve la vida de Dominico como el único recurso de recuperar su conciencia. Por lo tanto, se muda con su único hijo vivo.
Carlos a las selvas del Oriente para ser misionero. En uno de sus paseos habituales, Carlos se encuentra con Cumandá y ambos se enamoran. Por desgracia, las tribus indígenas se oponen firmemente a ese amor, sobre todo el padre de Cumandá, debido a su desprecio hacia los blancos. La vida de los amantes es complicada y llena de peligros. En una fiesta indígena de las tribus se intenta matar a Carlos en varias ocasiones, pero Cumandá logra salvarlo. Para detener su unión, Tongana, con otro nombre Tibón, padre de Cumandá, decide casarla con Yuar Maki, el jefe de la tribu de los Jíbaros. En la noche de bodas el jefe muere y según las costumbres la casada debe ser sacrificada con él para acompañarlo al otro mundo. No obstante, escapa a Noas para encontrarse con su madre. Cuando Carlos es encarcelado por los jíbaros de la tribu del jefe, Cumandá se entrega a la muerte para salvarlo. Al final, gracias a un amuleto, se descubre que en realidad Cumandá es Julia, la hija de José Domingo Orozco y la hermana de Carlos, pero fue robado por Tubón Tongana en la civilización de los indígenas años antes. Sin embargo, Cumandá muere y poco tiempo después, debido a su corazón roto, Carlos muere también. Entonces vemos que tanto Jorge Isaacs como Juan Mera entran en este vínculo como sujeto escritor romántico, cuyas características principales pues, son la reflexión filosófica, política y social. Jorge Isaacs desde el lado desde el lado anticlerical, que ha buscado pues, oponerse abiertamente a las dictaduras o a la opresión que se gestaba en esa época en Colombia, y Juan León Mera, por su parte, bastante fiel a su visión católica y a los intereses que tiene con un proyecto familiar, patriótico, pero de la mano de la religión católica. También es un sujeto escritor romántico. Esa es toda mi exposición. Ya. Gracias, señorita Garriazo. Isaac fue sin duda un autor muy popular, principalmente por su novela María, que se publicó, y esta es una simple coincidencia, pero nadie dejó de pensar en que era una coincidencia en que la novela María de Jorge Isaac se publicara en 1867, y a su vez la novela que renovó completamente nuestras letras, 100 años de soledad, se publicó exactamente 100 años después, ¿no? Esa es una simple coincidencia de fechas que pasó de un siglo a otro siglo. Ahora, yo recuerdo más con algunos detalles, a ver si usted nos puede aclarar un tanto. Bueno, en la novela María se establece ya como parte de la representación de la tragedia amorosa que sufren los personajes, se recrea una serie de tópicos. Uno de ellos, el del viaje, ¿no? Es el viaje que hace el personaje, el protagonista, que por razones de formación profesional se ve obligado a dejar el continente y se va hasta Europa, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí ya yo vería una relación también con la novela de García Márquez de muchos años después, El amor en los tiempos de cólera, donde también el protagonista, o uno de ellos, uno o dos de ellos, también hace el viaje a Europa, es el viaje soñado, pero en condiciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso por un lado, la cuestión del viaje, qué tan importante es, de qué manera condiciona la trama de la novela, de qué manera muestra las expectativas, o de qué manera desencadena también el trágico final de María.
La otra cuestión es la cuestión familiar, si no me equivoco. Es decir, que Jorge Isaac era de ascendencia judía, ¿no? Si no me equivoco. Mientras que María, me parece que era de ascendencia más bien católica. Usted a su vez ha hablado de el tema de la esclavitud. Aparece en la novela como un hecho normal y natural la esclavitud. No hay un cuestionamiento a este tema, sobre todo considerando que ya estamos en pleno siglo XIX, estamos en una época en que en muchos países ya se ha suprimido la esclavitud, mientras que en esta novela, en esta trama, la esclavitud existe todavía, aunque claro, está vista de manera un tanto benévola, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, estos son algunos de los temas que yo recuerdo que son propias de una novela de carácter sentimental. Y por otro lado, el tema mismo, el tema sentimental, el tema de la relación entre el joven, el alter ego de Jorge Isaac y María, es un romance muy idealizado, ¿no? Muy envuelto dentro de una atmósfera de pureza, de inocencia. María es una heroína fundamentalmente trágica, es una mujer ejemplar en todo el sentido de la palabra. Esas eran algunas observaciones con respecto a María, que muestra una visión más, más romántica en ese sentido. Y por eso es que esa novela tuvo mucho éxito. Durante varias décadas se leyó como la novela sentimental. No olvidemos también la influencia, y usted ha hecho referencia a autores de la literatura francesa y española, y no olvidemos también que se señala como un dato cierto que esta novela de Jorge Isaac tuvo una fuerte influencia, especialmente de la novela Atala, de Chateaubriand, un autor francés, ¿no? Bueno, esas son algunas cuestiones, si nos pudiera aclarar algo, y también cuáles serían las diferencias, aunque usted las ha señalado, pero para tener un poco más claro, cuáles son las diferencias que usted advierte, en cambio, con la novela de León Mera, Cumandá. Claro, el tema del viaje en María, Efraín pues va a Europa a cursar estudios de medicina, claro, ¿no? Pero tiene un retorno, regresa al valle, bueno, regresa a su casa a la edad de 20 años para visitar a su familia, y ahí es donde se revive pues, el amor, la pasión que María siente hacia él, y cuando él ya está presente en la hacienda, María igual pasa un episodio, sufre un colapso, y se dan cuenta que María tendría una enfermedad similar a la que padecía su madre. Y sin embargo ella vuelve a tomar cierta salud, vuelve a tener cierto vigor, estando al lado de su amado, ¿no? De Efraín. Pero Efraín igual debe regresar para continuar sus estudios de medicina en Europa. Entonces, el tema del viaje sí está presente, es un tópico importante, e incluso creo que es el que dinamiza pues, la acción, ¿no? En tanto que él está lejos, y es como que este amor está aletargado, está dormido. Ya cuando regresa se
vuelve a activar e incluso comienzan a ocurrir otros hechos como es el colapso, bueno, la situación en riesgo que se pone María respecto a su salud, y nuevamente el motivo del viaje, que es retornar a culminar los estudios, se vuelve a hablar del destino de María en cuanto al casamiento, en cuanto a la edad temprana en la que puede fallecer, ¿no? Entonces creo que sí es un tópico importante dentro de la novela. Ahora, la segunda pregunta me parece que era lo de la obra de Leomera con... No, ¿cuál era la segunda pregunta? No, ¿qué diferencias o qué semejanzas se puede encontrar con Cumandá de Leomera? Claro, pero había hecho otra pregunta aparte del viaje. Aparte del viaje, era también la cuestión de la religiosidad. También eso influye de alguna manera, ¿no? Sí, una de las biografías que presenté, si no me acuerdo, que es la de Max Grillo, habla pues del origen judío de Isaac. De Isaac, claro. ¿No? Y también hablan de que trataron de hacer algún rastreo y de algo así como aquí Mariano Melgar con María de Santos Corrales decidieron buscar a la María real de carne y hueso. Eso es lo que expone Fabio Martínez, ¿no? Que decidieron rastrear quién era la María del Valle del Cauca en Cali. Entonces, la religiosidad sí está presente e incluso es, como usted dijo, el motivo principal por el cual María tuvo tanto éxito, ¿no? La unión familiar y también la armonía que existe entre la convivencia con los esclavos, ¿no? Todo esto está con el velo religioso o el fervor religioso. María tiene actitudes bastante religiosas, devotas, tal vez que no se ligan tanto con algún símbolo católico, pero por ejemplo el hecho de llevar flores al cuarto de su amado sin que él estuviera presente, el aura que cubre a María es prácticamente de santidad, ¿no? Según los comportamientos que ella tiene, ¿no? Bastante dedicada, bastante abnegada, dejándose de lado a sí misma para poder para que todo pueda estar en armonía o tranquilo, ¿no? Y bueno, las diferencias que se pueden establecer con la obra Cumandá, a pesar de que Juan León Vera sí en sus biografías el rasgo principal que lo caracteriza es pues este proyecto patriótico de la mano de la religión católica, la presencia de personajes indígenas de la tribu de los jíbaros, que son una etnia, ¿no? Que se presenta tanto en Ecuador como en Perú, la lengua jíbaro. Y esta presencia y esta representación que se hace, si bien tiene algunas cargas negativas, por ejemplo, el descubrir que la hija de este jefe en realidad no es su hija propiamente, sino más bien ha sido producto de el robo cuando se ve la sublevación de los indígenas. Por lo menos se presenta un conflicto, ¿no? O sea, ya no hay una armonía entre estas dos, estas dos presencias, ¿no? Como en María, sino más bien hubo un conflicto, hay un antecedente, ha habido una sublevación, parte de esa sublevación genera también otro conflicto que es el impedimento de que vivan su amor, tanto Carlos como Cumandá, que se descubre después, ¿no? Pero tal vez no fue la intención del autor, pero al leer la obra se expone a un conflicto y a partir de ahí se puede rastrear los motivos, las causas de ese conflicto, ¿no? A qué se debió esa sublevación. Algo debe estar ocurriendo para que no se esté viviendo en un estado de armonía.
Entonces esas serían las distinciones que me Ya, ya señorita Garriazo, usted ha cumplido con su intervención. Ya hemos podido pasar de vista que el romanticismo tiene representantes en Colombia, en Ecuador, que es en Colombia y Ecuador, justamente fue el tema de la exposición de la ciudad Dunker, que ya se cumplió hace algunas clases. Luego con usted hemos visto otra vez, qué coincidencia, los dos autores también son países fronterizos con el nuestro, ¿no? Tanto Colombia, con su novela Jorge Isaac, como León Mera, que es también ecuatoriano, ¿no? Luego el señor Retamoso también cumplió al exponer una interesante charla sobre Miguel Antonio Caro, sobre José Victorino Lastarria, un chileno, y Juan María Gutiérrez. Entonces, estas exposiciones que hemos realizado con ustedes han permitido cubrir, bueno, si no todo, buena parte de los autores hispanoamericanos. Quien no ha vuelto a clases, o por lo menos ya no he sabido nada de ella, es la señorita Sally Rosas, que ella estaba encargada justamente de un autor chileno como es Blaise Gana, autor importantísimo, El tránsito entre el romanticismo y el realismo. También estaba encargada de la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que es una figura fundamental dentro del romanticismo hispanoamericano, y la de Juan Zorrilla, un autor de la literatura europea, de la literatura uruguaya, que no tuvo tanta trascendencia, pero por razones, diríamos, de conocimiento de la literatura de esa centuria, hubiera sido importante también escuchar. No se ha presentado, ya no ha venido, de manera que ya debemos dar por... Y bueno, y lamentamos el caso de la señorita Mahesh Diva, que ella estaba encargada de la figura de Mármol y la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Vamos a ver de qué manera podemos... ella por razones de salud ya no ha podido venir, de salud de su padre, ¿no? Entonces, bueno, hemos podido completar, si no total, por lo menos parcialmente, la imagen del romanticismo hispanoamericano. Hemos destacado en algunas clases el valor especial que tuvo el Martín Fierro como una de las obras más representativas, más trascendentes del siglo XIX. Hemos dejado de lado la figura de Ricardo Palma, que es tan importante como el Martín Fierro, en razón de considerarlo como parte de la literatura peruana. Estoy seguro que en algún curso de literatura peruana han abordado ampliamente este tema, por eso es que ya no lo consideramos, ¿no? Pero sí consideramos a aquellos autores que, en cambio, por derecho propio o por la calidad de sus obras, formaban parte de este grupo generacional que se extendió desde la figura de Esteban Echeverría, sobre el cual hemos hablado en varias oportunidades, hasta todos estos escritores que tampoco tuvieron nexos entre sí, no se conocieron en muchos casos entre ellos. Las circunstancias para ir de un país a otro no eran tan propicias, pero compartieron a través de su interés por los autores europeos y también algunos autores norteamericanos, hispanoamericanos, compartieron este interés. Hubo un clima en común que hace pues considerar el romanticismo como un movimiento que tuvo ciertas características hispanoamericanas comunes y que han hecho precisamente que hablemos de un romanticismo hispanoamericano, y como usted bien lo señaló, también nosotros lo dijimos, es un romanticismo que tuvo mucha influencia europea, ¿no? Mucha influencia francesa, inglesa y en menor medida influencia española. Por esa razón es que
es que pudieron decir los hispanoamericanos que por primera vez el modernismo, el movimiento que sigue al romanticismo, el modernismo era mucho más auténticamente nuestro que el propio romanticismo, ¿no? Entonces son cuestiones que hemos estado viendo, y por la cierta irregularidad que ha habido en las asistencias, ya en la clase pasada comenzamos a trabajar el tema del modernismo, que vamos a retomarlo en la próxima clase, porque mientras algunos alumnos asistieron, otros no asistieron, pues vamos a tratar con otro material parecido que nos lleve a plantear de manera conjunta también el valor del modernismo, que es el último movimiento que nos corresponde estudiar, y ahí también asignaremos algunas tareas muy precisas para que puedan ustedes también ampliar su conocimiento sobre el modernismo, ¿no? Porque este curso introduce una serie de temas, pero estoy seguro que más adelante se van a especializar, van a necesitar especializarse en alguno de estos temas, autores, obras, etcétera, características, y por eso hemos querido que compartan ustedes toda esta información, ¿no? Queda constancia entonces de que dos de esas exposiciones no se han podido realizar ya por razones pues ajenas a nosotros y también quizá la de ellos, así que en la clase del jueves ya vamos a comenzar nuestra visión ya hay un material, pero pondremos otro material, es decir, los alumnos que han expuesto hoy día, para conocimiento de ellos, entre ellos la señorita Garriazo, ya hemos estado trabajando con el material que corresponde a la semana 9ª, con eso hemos terminado hoy día, pero ya en el material que trabajaremos el jueves ya se hace referencia a la semana 10ª y 11ª, ¿no? Ya es el ingreso propio al modernismo hispanoamericano. Entonces, de momento nos quedamos aquí. Agradezco que haya cumplido su tarea y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes.